Muy bien, continuamos aquí en la primera Expo 100% de inteligencia artificial que se desarrolla en nuestro país, Honduras. Esto desde luego en el marco de los 60 años que cumple TSI, apostando por el futuro. Y nos acompaña uno de nuestros panelistas, que es el director de país de Microsoft Honduras y Nicaragua. Estamos hablando de Héctor Dubón. Qué gusto que nos acompañe aquí en nuestro país. Gracias, Magdiel, igualmente. Y antes que nada, felicidades a TSI por esos 60 años. Y en segundo lugar, pues muy agradecido de estar acá compartiendo con otras, digamos, eminencias de este tema de inteligencia artificial y sobre todo trayendo este mensaje de oportunidad para todos nuestros emprendedores en el marco de esta Feria 2026. ¿Por primera vez está en nuestro país, Honduras? No, Magdiel, déjeme decirle que yo soy hondureño igual que usted y resido también en Honduras. Lo que pasa es que por mis responsabilidades tengo que viajar mucho fuera y normalmente no estoy paso mucho tiempo en Honduras, pero encantado de estar aquí precisamente trayendo estos mensajes de inteligencia artificial que son pioneros en otros países y por qué no también en Honduras. Hablábamos de la inteligencia artificial, un término con el que no toda la sociedad hondureña está familiarizado. ¿Qué hacer? Creo que lo primero, Magdiel, es estar siempre ávidos de conocimiento. Ese fue mi mensaje principal dentro de la ponencia, y es que debemos investigar y siempre ser curiosos, porque esa curiosidad nos lleva a utilizar herramientas y aprender a utilizar herramientas como la inteligencia artificial, que no es más que eso, no es nada misterioso, no es nada, digamos, a lo cual deberíamos tenerle miedo, sino al contrario, es una herramienta que potencia la ambición humana para poder desarrollar todavía más las capacidades que cada uno de nosotros tiene. Utilizaba una palabra o un término que creo que sí, muchos le tenemos miedo a la IA, más cuando escuchamos a algunas personas o aquellas personas que no quieren mejorar, que no quieren aprender y que creen que toda la tecnología es mala, que con ello nos vigilan, que con ello nos controlan. ¿Debemos tenerle miedo? La respuesta es no. La respuesta es no. Creo que hoy el ingeniero Efraín daba una estadística muy puntual del mercado hondureño y decía que más o menos el 33% de las personas en Honduras tenían ese miedo que usted menciona, Magdiel, de utilizar la inteligencia artificial. Y déjeme decirle que eso viene del desconocimiento. Eso es básicamente, porque al final, cuando usted tiene el conocimiento para asegurar los datos que utiliza la inteligencia artificial y sobre todo para entender cómo funciona, ese miedo desaparece. Y entonces ese miedo se transforma en una oportunidad que usted va a querer atrapar para poder ser mejor y ayudar a su comunidad y a su organización. ¿Está nuestro país, está Honduras, está la sociedad hondureña preparada para adoptar la inteligencia artificial? Yo le diría que estamos en el camino correcto. Este tipo de foros, por ejemplo, son esos pasos que acercan estas tecnologías a la gran mayoría de personas en nuestro país. Entonces, si bien es cierto, Honduras no está posicionada dentro del ranking, dentro de Centroamérica, de Caribe, digamos, como una de las principales usuarias de inteligencia artificial, sin embargo, ya figuramos. Y ya estamos dando estos pasos importantes, sobre todo a nivel organizacional y a nivel educativo. Se sorprendería también de la cantidad de empresas que ya están utilizando inteligencia artificial en nuestro país. No son pocas, pero tenemos que hacerlo en una forma organizada y en una forma también que podamos masificarlo al resto de la población. ¿Y se han detectado esos factores, esos retos que tiene en nuestro país? Claro. Le voy a mencionar dos. Uno es el acceso a Internet. El acceso a Internet es fundamental y sobre todo en el área rural. El acceso a Internet en nuestro país anda alrededor del 55% en zona urbana y apenas el 41% en el área rural. Fíjese qué importante eso. Y de esa población, solo el 18%, Magdiel, tiene acceso a una computadora. Entonces tenemos dos grandes desafíos: conectar a la gente y después de eso usar esa conectividad para crear conocimiento. Entonces sí tenemos esos dos identificados y bueno, fuera de esos hay
obviamente políticas de país, que también ya se están haciendo algunos esfuerzos en ese sentido, pero vamos en el camino correcto. Y usted decía en la primera participación, es decir, hay mucha gente que, o el que nos guste la inteligencia artificial es porque todos estemos ávidos, deseemos informarnos, deseemos conocer más. Pero hay muchos hondureños que quieren informarse, Claro. que tienen ese deseo, pero ahora mismo ya conocemos esa realidad del por qué entonces entra ese temor de la IA, porque no tenemos todas las capacidades como país, como nación, sobre todo en las zonas rurales o urbanas también. Claro, en ambas, pero yo le diría que estamos en el camino correcto, Mariel. Esto hay que verlo de una forma muy positiva. Este tipo de foros me encantan porque déjeme decirle que estos foros existen desde hace mucho tiempo en muchos países de la región. Pero en Honduras, si mal no recuerdo, es la segunda versión de este foro, la primera en inteligencia artificial. Entonces estamos dando esos caminos correctos. Yo invito a las organizaciones, al gobierno y a cualquier persona que quiera acercarse a conocer más de la inteligencia artificial, a buscarla. Ahora los medios están ahí y la información está ahí precisamente para que todos podamos instruirnos, porque al final, como le digo, este mundo digital no espera a nadie, Magdalena. Este mundo gira más rápido que la tierra misma. A mí me gusta verlo en esa manera y no espera a nadie y no nos va a esperar, por cierto. Así que está en nosotros entrar de lleno en este mundo digital de inteligencia artificial. Diríamos que el que no se subió a este tren se quedó. Se va a quedar, se va a quedar. Entonces es importante que tengamos siempre bien claro el norte. ¿Para qué queremos la inteligencia artificial? Porque puede ser una herramienta simplemente de ocio, sí, estamos de acuerdo. Al igual que lo fue la Internet en su momento. Y ya ve que no solamente sirve para eso, sino para muchas cosas más. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Depende de la ambición humana y de lo que usted quiera hacer con ella en pos de su beneficio y el de su comunidad. Decíamos, uno de los temores es justamente ¿para qué utilizan mis datos o realmente los utilizan? ¿Hacen uso todas estas aplicaciones o la inteligencia artificial como tal de nuestros datos? La verdad sí, el combustible de la inteligencia artificial, Magdiel, son datos. Y eso lleva entonces a la siguiente pregunta, es ¿qué tan seguros están mis datos? Ahí es donde viene entonces el trabajo que hay que hacer también para que la inteligencia artificial no se convierta en un vector de ataque como muchos otros vectores de ataque existen ahora mismo. Entonces, tiene que hacerse la pregunta, ¿qué datos estoy usando y qué tan seguros están mis datos? Y ahí entonces trabajar en asegurar la calidad y también la privacidad de los datos, que es muy importante en esta era digital. ¿Y qué tanto podemos abrirnos justamente con nuestros datos? Mire, todo depende hasta donde quiera llegar. Yo tengo un dicho y es que los datos al final es la nueva moneda de cambio en esta economía. Y prueba de ello es que los mayores ataques de hackers están enfocados en los datos. Eso es básicamente. Y muchos de ellos piden dinero a cambio de esos datos. Y eso al final le deja a usted un mensaje subyacente. Y es que debemos protegerlos y debemos entender dónde residen estos datos para que nosotros también podamos utilizarlos en la inteligencia artificial. Al final, esto es un sistema cerrado. Si usted entra a datos de mala calidad, va a salir un proceso de mala calidad. Entonces, fundamentalmente, los datos, junto con su identidad digital, se convierten en la nueva moneda de cambio de esta era. Ahora, hablamos de una brecha digital que existe en nuestro país, Honduras, pero ¿cómo mejorar, cómo avanzar para que esa brecha digital pues no sea tan amplia, claro, ya en esta brecha artificial? Claro, es como que le estemos poniendo un pesito más a esta balanza de la brecha digital. Pero como yo le mencionaba, en los últimos 10 años Honduras ha crecido mucho para cerrar esta brecha digital, porque ahora todos tenemos este aparato en nuestras manos. Y déjeme decirle que hay una estadística del Banco Mundial, soportada también por el Instituto Nacional de Estadística, en donde hay más de un celular por cada persona en Honduras. Fíjese qué dato más interesante. Eso hace 10 años no era así.
Eso significa que estamos masificando el Internet. Eso es bueno. Sin embargo, tenemos que dar el siguiente paso, que no es solo el Internet móvil, sino también el Internet fijo, el que usan en las escuelas, el que pueden utilizar en los gobiernos municipales, gobierno central, para que podamos ir cerrando esa base. Y el tercer aspecto es el contenido. No lo dejemos solo en conectar, sino eduquemos. ¿A quiénes? A los estudiantes, a los empresarios y a los servidores públicos en el uso de estas herramientas. Y bueno, hemos visto que hay gobiernos que han avanzado justamente en ello, en la inteligencia artificial, y prácticamente han utilizado esta aplicación como un ministro más o como un secretario más dentro de sus gabinetes. Claro. En la ponencia que yo les mostraba, habían 3 fases, si se fijaron. La fase 1 es el humano con asistente, que esa es la que estamos viviendo en muchos países. Pero la fase 2 y la fase 3 involucra otro elemento nuevo que se llama agente. Y este agente es precisamente lo que usted menciona, es esa inteligencia artificial que hace cosas por nosotros, que está enfocada en procesos y en flujos de trabajo. Es ese ministro digital que está por ahí tratando de hacer cosas por la población y así por el estilo en cada una de las organizaciones. Entonces, este mundo se está moviendo muy rápido. Ya no solo la inteligencia artificial, ahora también están los agentes. El humano y el asistente. Qué bueno que lo dice, porque muchos creen justamente que todo este tema de la inteligencia artificial va encaminada a desaparecer muchos empleos. ¿Qué tan cierto es esto? Magdiel, le voy a decir que lo mismo pensaron en la Revolución Industrial hace más de 100 años. Y lo mismo con la invención de otras, digamos, descubrimientos del ser humano. La inteligencia artificial y el Internet incluso hace 20 años también dijeron lo mismo. Entonces creo que al final lo que nos deja la enseñanza es que la inteligencia artificial, como lo mencionaba, es una herramienta que debe potenciar al ser humano, nunca reemplazarlo. ¿Quién sí te va a reemplazar? Es otro ser humano que sí sepa utilizar la inteligencia artificial. Que sí se subió al tren. Correcto, que sí se subió al tren. Entonces, tenemos que tener ese cuidado y tenemos que tener esa ambición para poder aprender. Es decir, que no está desplazando a ningún ser humano como tal, sino más bien un acompañante. No es esa la intención, es correcto, sino un acompañante, algo que potencia al ser humano precisamente para alcanzar ese máximo desarrollo que todos estamos necesitando y queriendo. Muy bien. Ahora, el impacto de la inteligencia artificial en nuestro país, ¿en qué áreas, en base a las deficiencias que todavía tenemos, hacíamos mención, en qué áreas pueden utilizarse ya, hoy? Esa es muy buena pregunta. Le voy a mencionar que en nuestro país, el área financiera, por ejemplo, el sector financiero está ávido de cada uno de estos elementos. Punto número 1. Punto número 2, existen ahora logística, agricultura, hablando del tema de que la parte agrícola no está tan desarrollada. Sin embargo, hay empresas que ya utilizan inteligencia artificial en combinación con el Internet de las cosas, con drones, por ejemplo, para medir el agua en la tierra, para medir el nivel de los cultivos, etcétera. Entonces ya se está tecnificando. Y eso que le acabo de mencionar en nuestro país. Entonces ya existen, digamos, esos pininos de empresas que están utilizando en favor la inteligencia artificial en sus procesos. Ahora, el tema de la seguridad, sabemos que somos uno de los países que siempre estamos en estos temas de lo que tiene que ver con la violencia. ¿Qué tanto uso podríamos hacer y qué tanto beneficio nos podría dar justamente para perseguir, en este caso, a los malhechores, aquellos que se dedican a lo malo? Mire, hay muchísimos usos, tantos como la ambición humana tenga. Pero hoy el alcalde, Juan Diego Zelaya, mencionaba algo que me llamó poderosamente la atención, y es cómo la alcaldía está usando la inteligencia artificial en una aplicación precisamente para ayudar a la seguridad, que es lo que usted menciona. Es decir, yo no recuerdo, bueno, para los que tenemos algún tiempo ya, que anteriormente pues había una línea ahí de teléfono para llamar a la policía, pero nunca a la alcaldía, ¿verdad? Entonces creo que el uso que se está queriendo dar, tanto hacia el ciudadano como hacia el interno de las empresas,
es fantástico con la inteligencia artificial. Entonces me llamó la atención que planteaba el hecho de que ahora cualquier persona, imagínese usted, Magdiel, cualquier persona en la capital, que ojalá el resto de municipalidades hicieran lo mismo, puede tener acceso a través del móvil, volvemos al punto de que todos tenemos un móvil, para pedir ayuda o denunciar o hacer otro tipo de solicitudes a través de eso. ¿Y dónde entra la inteligencia artificial? Me dirá usted. Pues en el proceso de toda esa data, imagínese, no sé, 1,5 millones de capitalinos escribiéndole a una aplicación. Entonces hay una cantidad mayúscula de datos y es ahí en donde entra la inteligencia artificial para priorizar. ¿Ya hay países en Centroamérica que le utilicen? Sí, ya hay. ¿Sí? Ya hay. Hay países en la región muy avanzados, por ejemplo, un Panamá, una República Dominicana. Esos dos países los menciono porque son el benchmark de la región. No es un Costa Rica, no es un Guatemala, no. Es un Panamá y en primer lugar, República Dominicana. Son los países más avanzados, con marcos legales y marcos regulatorios que incentivan a las empresas a utilizar la inteligencia artificial. ¿Por qué estos países están a la vanguardia? Creo que empezaron antes, probablemente. Empezaron antes y empezaron con más curiosidad. Pero eso, por lo que yo he visto hoy, ya se despertó en el hondureño. Esa es la buena noticia. O sea que estamos dando pininos. ¿O Yo estamos diría que avanzando? sí, estamos avanzando. Ajá. Estamos avanzando, eso es importante y eso es bueno. Y me encanta como hondureño de ver a mi país que está dando estos pasos. Ya no estoy participando en otros foros, estoy en mi país participando en un foro en Honduras de inteligencia artificial. Soñado. Todo esto de estar, digamos, a la vanguardia tiene que ver justamente con esa iniciativa que tiene que salir de los gobiernos como tal o de la ciudadanía. Por partes iguales. Yo le diría por parte, es más, me atrevería a decir que y siempre he creído esto, que el gobierno es un facilitador al final. Y como tal, entonces debe jugar ese rol, debe facilitar las políticas y la apertura necesaria para que la población en general, que está ávida, ya lo vimos hoy en las estadísticas que presentaba TSI, que una gran mayoría de la población ya ha utilizado, claro, que tiene acceso a Internet, volvemos al tema de la brecha digital, pero bueno, dentro de ese grupo de gente ya se está utilizando la inteligencia artificial de una u otra manera. Así que esa es la función del Estado también, crear esas políticas y al final ser un facilitador, que es lo que necesitamos como empresa privada, es eso, que el gobierno esté ahí generando las políticas y las prácticas necesarias para que nosotros, que tenemos el capital, invirtamos en nuestro país. Uno de los temas o de las áreas en las que, por ejemplo, como hondureños y que la estamos viviendo ahora mismo, es el tema de la sequía, de el que no llueve. ¿Puede la inteligencia artificial ayudar justamente como para prever todo lo que estamos pasando ahora mismo? Mire, a mí me gusta ver cómo un colega suyo entrega el tema del tiempo, que es César Quintanilla. Ajá. Y César Quintanilla utiliza precisamente estos temas de inteligencia artificial para predecir esos modelos. Digamos, quizás no lo hace él, pero lo que está atrás de esos modelos que él presenta es precisamente la inteligencia artificial. Entonces ya se usa para predecir las temporadas de lluvias, el famoso fenómeno del Niño. Entonces, como yo le mencionaba al inicio, Magdiel, esto todo depende de la ambición humana. ¿Qué tanto quiere llegar lejos? Puede utilizar la inteligencia artificial como ese catalizador que le permita entonces cumplir y lograr esos sueños. Pero a nivel de clima hay N cantidad de aplicaciones. ¿En la agricultura como tal? También, sobre todo a nivel de suelos. Por ejemplo, también hay otros, empresas que utilizan estas tecnologías en el sur, que son las camaroneras, las cultivadoras de tilapia, utilizan muchas veces esta tecnología precisamente para el análisis del agua, para combinar de acuerdo a la cantidad de peces que existen en el estanque, la cantidad de alimentos. Y toda esa data, al final, es una gran cantidad de datos. La inteligencia artificial te ayuda a procesarla y a tomar decisiones en base a esos datos. ¿Tiene recursos Honduras para justamente ponerse a la vanguardia también de estos países a los que usted hacía mención? Creo que al final, idealmente tenemos, y es innegable, ¿verdad?, que tenemos muchas necesidades a nivel hospitalario, a nivel de educación, pero también existe algo, Magdiel, que todo
líder, no solo en gobierno, sino en empresas, debe tener, y es esa visión a futuro. Si al final uno no empieza a invertir hoy, aunque sea una pequeña parte, eso se va a transformar en el futuro, pero usted tiene que dar el paso hoy. Esa visión de líderes son las que yo le diría a nuestras autoridades, a los líderes de las organizaciones, en que se atrevan a creer y pensar que en nuestro país sí se puede. Ese es el mensaje final que estaría enviando usted a la sociedad, a los hondureños y al gobierno como tal. Claro que sí, es una oportunidad. El día de hoy estamos viendo cómo la tecnología está avanzando tremendamente a pasos agigantados y el día de hoy Honduras está diciendo sí se puede, sí quiero. Entonces, al final, como le dije, el gobierno debe ser un habilitador. Perfecto, hagan su trabajo, sean ese habilitador para que entonces la empresa privada pueda invertir y generar capital. Y al final este es un círculo virtuoso. Y ese es mi mensaje. Aprendamos, utilicemos la tecnología en favor de la sociedad y sobre todo, como usted dijo, precisamente para eliminar lo malo de nuestra sociedad. O sea, seamos creativos en un sentido positivo en la tecnología. Gracias nuevamente por estar en mi país, en su país, Claro y no que sí. olvidarse de Honduras. Claro que sí, siempre. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a usted.